¿no? Lo bueno que tenemos el día de hoy, tocar este tema del dolor es para nosotros amplio, porque la verdad hay gente que se medica, que se automedica porque le duele la cabeza y es un dolor que ni siquiera sabe catalogar, puede ser persistente, su paracetamol, su ibuprofeno, van a la farmacia, en la farmacia dicen este es más fuerte que el paracetamol, que el ibuprofeno. Y lo que nosotros hoy día queremos hablar del tema es con un especialista que sabe del dolor. Estaremos luego del corte hablando más del dolor y hablando también de nuestros auspiciadores, luego del corte. El amor por tu bebé es un sentimiento único que expresas en todo momento. Batata Milk cuida y nutre su piel con alto contenido de extracto de avena y vitamina E, emoliente, hipoalergénica, hidratante, aromas de fresa y manzanilla. Batata Milk, más que una caricia. Pídela en farmacias y supermercados. Bueno, justamente les teníamos que hablar de uno de los auspiciados del programa. Estamos con lo que es la línea dermatológica de Marqués Limitada y tiene este nuevo producto que es Nosol Color. ¿Y qué significa color? Todos cuando vamos a la cancha, Ricardo, cuando vamos a un día de campo, pues nos vamos a colocar el protector solar y es blanco y resulta que a veces te incomoda el aspecto del blanco y ahora ha salido este protector solar que es color piel, que tú te lo puedes poner en el aspecto de lo que es la piel y no tienes el color diferente a la piel, entonces es algo que te va a beneficiar para que no estés totalmente blanco. Esta es una nueva iniciativa de lo que es línea Marqués Limitada. Una vez más, el aspecto de lo que es Nosol, esto es para protección solar y ustedes podrán sentirse más cómodos, no estar blancos y tener la protección necesaria en nuestro clima de la ciudad de La Paz. En cierta medida se mimetiza con la piel, es un nuevo producto de Laboratorio Márquez, un protector solar que tiene, digamos, la característica del color de la piel. Evidentemente, la fotoprotección es muy importante para toda la gente que trabaja, sobre todo en la calle. Y ahora hoy hemos visto, digamos, en todo caso, los agentes de parada, de tránsito, que están usando unos sombreros especiales, como si fuera de la policía montada de los Estados Unidos. Evidentemente es una forma de protección muy importante, pero sí también sería bueno que estos señores que están constantemente en el sol puedan usar este tipo de protección para evitar el cáncer de piel. En todo caso, va un mensaje para todos aquellos amigos que trabajan en tránsito para que puedan adquirir protector solar y de esta manera cubrir el rostro de los rayos que son evidentemente causantes del cáncer. Seguimos con el tema y vamos a preguntar algunas otras cosas sobre lo interesante que es terapia del dolor. Sí, Rosario. Sí, pues Alex, volviendo a lo que es el tema del dolor. Hemos hablado de lo que es el dolor agudo, aquel dolor que tiene un inicio y sabemos que va a tener un fin. Quizás el tratarlo no sea tan duro como el tratar el dolor crónico. El tratar un dolor de muela, el control del dolor del parto, no es tan duro como tratar aquel dolor desencadenado por el cáncer, por ejemplo. Nosotros sufrimos mucho con este tipo de pacientes y además quisiera, hablando del tema, pues que nos aclares cuál es la diferencia entre terapia del dolor, en el dolor crónico, y terapia paliativa. Bien. Evidentemente aquí empieza a diferenciarse y va tomando dos caminos diferentes, ¿no? Lo que es terapia del dolor crónico también tiene una subdivisión. Estamos hablando de un dolor crónico benigno y maligno. A veces mal dicho benigno, porque en realidad no es benigno, ¿no? Pero benigno desde la óptica de que no es una enfermedad o un dolor que va a matar al paciente. En cambio, el dolor crónico maligno, oncológico en este caso, es mejor decir así, dolor crónico oncológico y dolor crónico no oncológico, ¿no? El oncológico es aquel que evidentemente tras la progresión de la patología, la metástasis, etcétera, termina produciendo letalidad en el paciente, ¿no?
Y lógicamente en lo que es la terapia del dolor crónico benigna, muchas veces se puede tener opciones curativas. Existen muchas alternativas, muchos tratamientos que seguramente lo vamos a ir comentando tal vez en este programa o en los subsecuentes, porque en lo que es praxis del dolor no solo está mi persona, sino somos un equipo de médicos que no son anestesiólogos, son neurocirujanos, por ejemplo, que también están bien inmiscuidos en lo que es la terapia del dolor. Y en lo que es un dolor crónico oncológico, pues entra lo que es la medicina paliativa, porque el paciente no solamente va a tener dolor. El paciente crónico oncológico es un paciente que puede o no estar en etapa de tratamiento, ya sea quimio o radioterapia. Generalmente ahí es la etapa en la que nos convocan a nosotros, o muchas veces inclusive en la etapa en la que ya no tiene opciones curativas y el oncólogo le dice: ya no tienes más chance de poder hacer nada más, ¿no? Entonces el paciente entra en una desesperación, la familia también, y es quizá el momento en que muchas veces se siente el rechazo de los pacientes, ¿no? Porque lógicamente al saber que no tienes una opción curativa, el médico tratante, acostumbrado a la escuela curativa, que es la que lógicamente todos tenemos como formación primaria, trata de evitar al paciente. Entonces es ahí donde entra la terapia paliativa, donde ya no solamente es medicina del dolor, donde también echamos mano a lo que es inclusive lo que ustedes los médicos internistas hacen, ¿no? El tratamiento sintomático, en este caso de los pacientes, de acuerdo a cada síntoma que vaya presentándose en la evolución de su enfermedad. Entonces eso es medicina paliativa, y lo que en resumen se trata de hacer en medicina paliativa es darle calidad de vida al paciente, es decir, que el paciente no, al haber sido digamos, desahuciado, es el término que usualmente utilizan los pacientes, me ha desahuciado, no solamente deja de ser humano, sigue siendo humano, y es ahí donde entramos y le damos la calidad de vida para que este paciente pueda seguir yendo al mercado, pueda seguir conversando, viajando al exterior, etcétera, y le damos las opciones para que puedan ser controlados durante periodos adecuados, digamos, de acuerdo a la planificación que tenga el paciente, e inclusive tenga la opción de preparar en forma adecuada lo que va a ser su testamento, etcétera. Evidentemente en el tratamiento del dolor, sea desde hace varios años atrás, yo creo siglos, el hombre siempre ha querido, digamos, cortar el dolor, porque el síntoma de mayor, digamos, motivo de consulta en la parte médica es el dolor. El dolor se lo puede tratar por vía oral, o sea, en tabletas. Evidentemente tenemos la morfina, tenemos la meperidina, pero también podemos tratar vía inyectable, podemos bloquear. ¿Qué alternativas hay en las vías y sobre todo los tipos de dolor que vamos a ir a cortar? Bien, y hablando de dolor crónico, existen muchas formas de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud ha planteado una escalera que se denomina escalera analgésica de la OMS, que justamente son peldaños desde los medicamentos, podríamos decir, más suaves, y aumentando en complejidad hasta terapias de intervencionismo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de lo más clásico que todos los médicos echamos mano, son los antiinflamatorios no esteroideos, los calmantes, que el doctor Larrea acaba de hablar, ¿no? Un ibuprofeno, etcétera, que serían los fármacos de la primera línea de escala, ¿no? Posteriormente, cuando el dolor es rebelde y no puede ser controlado de esta forma, pues empezamos a echar mano a lo que son los opioides, que en nuestra formación primaria los anestesiólogos tenemos muy buena forma de manejar estos fármacos. Es de ahí que los anestesiólogos han sido quienes más se han dedicado a la terapia del dolor, porque básicamente es el manejo de los fármacos que se utilizan en quirófano para anestesia, pero en dosis muy mínimas, ¿no? Muy pocas, que de tal manera que no produzcan anestesia al paciente, sino solamente analgesia. Y empezamos a utilizar opioides débiles como la codeína, por ejemplo, el tramadol, que es el más conocido acá, el Sodol. O luego, posteriormente, vamos subiendo en escala, vamos a llegar a lo que es la morfina, y podemos ir echando mano a otros fármacos como la oxicodona, la metadona, etcétera, dependiendo qué tipo de dolor sea, porque también dentro de lo que es dolor crónico oncológico tenemos los dolores somáticos, viscerales, los dolores neuropáticos, que cada uno de estos tiene su enfoque diferente, ¿no? Dependiendo, es decir, en realidad el dolor se va empezando a diversificar, ¿no? Ya en lo que es dolor, inclusive hay médicos que solamente se dedican al dolor neuropático, otros a dolor crónico
con intervencionismo, etcétera, ¿no? Y otros solo a medicina paliativa. Entonces llega a ser amplio igualmente lo que es la terapia del dolor una vez que empezamos a hablar del tema. Sí, hay otros medicamentos también que se han comenzado a utilizar, que son los últimos de nueva generación, que han comenzado a aparecer. Alex, tal vez nos puedes hablar de un poco de los medicamentos, porque hay pacientes que van y comienzan a recetarse. Me ha indicado uno de mis amigos que para calmar el dolor de espalda tengo que utilizar este medicamento. Son medicamentos nuevos que han aparecido. ¿Cuáles son esos medicamentos, Alex? Bien, medicamentos que pueden ser vendidos en el mercado, considerados como nuevos hoy por hoy, son los COX-2 inhibidores, ¿no? Usualmente nosotros conocemos, vuelvo a reiterar, el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, etcétera. Son fármacos que los venden en cualquier farmacia. Y la literatura, la ciencia misma, ¿no?, ha ido planteándose alternativas de tratamiento, porque debemos recordar que estos fármacos, usted, doctor Landívar, debe estar mucho más al tanto de esto, tienen dosis techo. No podemos utilizarlos como en el caso de la morfina. Puedo ponerle, que sea, si no tengo una buena respuesta en un paciente, puedo hacer una dosis equivalente, que sea al fentanil que previamente podía utilizar. Digo, entonces lo voy a multiplicar por 10. No puedo hacer eso con el fentanil. Entonces, al tener esa dosis techo, tengo que pensar en otras alternativas. Además de que los COX-1 inhibidores clásicos, la gente es bueno que también se entere, no los puede utilizar durante mucho tiempo. Está fabricado básicamente para lo que es el tratamiento del dolor agudo. En dolor crónico se puede utilizar, pero solo unos días. Es aconsejable entre 7, máximo 10 días, porque luego vamos a tener consecuencias, como por ejemplo problemas gástricos que pueden llegar hasta úlceras, problemas hematológicos, problemas renales, y a veces es el tratamiento planteado por el paciente, porque ¿qué utilizan? Ketorolaco, que es uno de los fármacos más fuertes, y se empiezan a pinchar no solo 2 veces al día. Como el dolor es muy intenso, entonces pueden hacerse pues, 2, 3, 4 veces al día, se administran, y están así durante días, semanas, hasta meses. He tenido casos y pacientes que ya han venido con problemas renales, ya no producidos por el tratamiento, no por la enfermedad misma. Y ahí empezaron a plantearse los fármacos nuevos, digamos, los COX-2 inhibidores, ¿no?, como el celecoxib, ¿no?, el parecoxib, que es el mejor hoy por hoy, digamos, en el tema de fármacos por vía endovenosa, que recién ha estado apareciendo, pero el celecoxib, que es el que mejor se está utilizando, se utiliza 2 veces por día, y que lógicamente pueden utilizar durante más larga data, porque ya no producen los efectos que los primeros producían. Sin embargo, al hablar de terapia del dolor, comentaba el doctor Landívar, ¿verdad? ¿Qué otras alternativas tenemos? Vayamos al siguiente escalón. No podemos controlar ciertos dolores, o a veces los dolores están localizados. No vale la pena que yo vaya bañándole en morfina a un paciente si el paciente solo tiene un dolor que puede ser, por decirles, secundario a una radioterapia que luego haya remitido, pero el dolor, quizá la patología misma ha permitido que existe una atracción en la espalda, por decir, y esa fibrosis ha podido producir un dolor localizado, por decirles, en miembro inferior derecho, y el paciente tenga solo dolores de esa característica, que es muy frecuente. Les comento esto porque yo he tenido muchas pacientes que después de un cáncer de cuello de útero y la radioterapia consecuente, se han quedado con ese dolor. De repente han sido controlados y ha sido frenado la evolución de su tumor, de su enfermedad. Entonces, esto ya puede ser controlado por otras terapias, empezando desde que son los bloqueos regionales, pasando por radiofrecuencia, ozonoterapia, etcétera, ¿no? Y tenemos dolores centrales, inclusive, que pueden ser los neuropáticos, que no logran controlarse con nada, y es ahí donde entran lo que mañana seguramente vamos a ver en la inauguración. El doctor Ularia nos va a comentar, van a exponer el doctor Aliaga, el doctor Duchen, que son médicos también muy dedicados a lo que es dolor, eminentes, que van a enseñarles cómo la estereotaxia, por ejemplo, nos puede ayudar a controlar un dolor central que muchas veces puede ser aparentemente incontrolable. Sí, Ricardo, yo quiero, la verdad, el día de mañana los invitamos a todos los televidentes de Fides a que puedan ir mañana se está inaugurando lo que es Praxis del Dolor, que es una unidad médica especializada en manejo y tratamiento del dolor. Estará haciendo el día de mañana su presentación de un equipo multidisciplinario en el cual también tendremos muchas sorpresas. Estaremos junto a un equipo muy grande de lo que refiere a la praxis del dolor. Otra alternativa para usted, querido televidente. También invitarles a esta jornada de actualización en medicina basada en la evidencia, que estará del 11 al 13 de junio del 2003, de 7 a 20:30 en el auditorio del Hospital Obrero número 1. Las inscripciones en el mismo Hospital Obrero, o también en lo que se refiere
el Policlínico de Villa Tunari del Alto. Ahí está, queremos hacer extensiva esta invitación. Conmigo nos vamos a ver hasta el día miércoles. Ricardo, nos vemos el día miércoles. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Eso ha sido todo por hoy. Nos veríamos el miércoles con otro tema importante. Charito.